Porque quiero decirle algo, iglesia. ¿Para qué sirve la palabra de Dios si solamente vamos a ser felices en los tiempos buenos? En los tiempos buenos todo el mundo es feliz. Pero vamos a ver qué pasa cuando llegan los tiempos que no son buenos. ¿Sí? Entonces, el sentido del evangelio, el sentido de la fe, es para nosotros avanzar sin importar las dificultades que hayan en el camino. Yo no sé cuál será la dificultad que tú tienes en este momento, en tu estudio, en tu hogar, en tu trabajo. Pero lo único que sí te puedo decir es que para eso tenemos un Cristo todopoderoso para avanzar en medio de esas dificultades. La Biblia registra muchas historias donde Dios ha sacado a los que le han creído. Óiganse bien, los ha sacado del foso cenagoso. A José lo sacó de la cisterna, lo sacó de la cárcel, lo puso a gobernar. A Daniel lo sacó del foso de los leones. A los madianitas también los liberó de los que iban a saquearlos. A Israel lo sacó de Egipto. ¿Cuál puede ser tu problema que Dios no te saque de esta mañana? Ese Dios que hizo todo esto que les estoy diciendo es el mismo Dios que tenemos hoy aquí. Lo único que marca una diferencia es en la fe. Esa es la creencia que tenemos. Porque una cosa, les decía el domingo pasado, que en medio de la desobediencia del pueblo de Israel había una mujer que estaba agarrada de Dios. Eso marca la diferencia. Pero el Dios al que le estamos sirviendo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Dios ha sido fiel, mis amados hermanos, con todos los que le hemos creído. Y saben que me llena a mí de satisfacción, y es que la fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento. Yo creo y estoy convencido que Dios sigue siendo fiel y va a ser fiel hasta el fin, porque así dice la palabra. Si nosotros miramos, la Biblia nos dice en Romanos 3:3 que el hecho que alguno desconfíe no hace que Dios sea infiel. Agarra esa palabra. El hecho que hayan incrédulos no quiere decir que Dios no es fiel, porque Dios es fiel, pero con los que le hemos creído. Ahí está la diferencia. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos 8:35. Romanos 8:35, para que empecemos a deleitarnos con esta porción de la palabra. Y mientras se ubica, les recuerdo el hecho de que algunos incrédulos desconfíen del poder de Dios, no quiere decir que Dios no es fiel. Según sea tu fe, serán las cosas que te sucederán. ¿Estamos ubicados? Dice la palabra: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ahora dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. O bien sea, mis amados hermanos, que los problemas que se presentan en la vida de un cristiano posiblemente puede ser para apartarte del amor de Dios, del amor de Cristo. Pero nosotros
no nos podemos dar por vencidos. Por eso es que el mensaje tiene que ver con la fe. Cuando nosotros le creemos a Dios, miren esto, cuando tú le crees a Dios, no importa cuántas puertas se cierran. Pero si tú le sigues creyendo a Dios, se cierra una y se abren tres. Amén. Pero para eso hay que estar firmes creyendo, que pase lo que pase. Porque la Biblia misma nos está diciendo que podrá separarnos del amor de Cristo. Y cuando Dios permite que algo suceda en tu vida, aunque tú lo veas negativo, es para colocarte en un lugar mejor, aunque no lo entiendas en el momento. Entonces, nuestra fe, mis amados hermanos, tiene que estar intacta para poder ver las puertas que se abren. Porque si tú en medio de la dificultad que te quiere hacer desistir, te acomplejas y sueltas la oración y sueltas la lectura de la palabra y no vienes al templo, entonces las puertas están abiertas y tú no las ves. Porque ya el enemigo logró el objetivo, que era apartarte del amor de Cristo y colocarte una venda en los ojos. Y eso solo se limpia en la presencia de Dios. Quiero que esto lo tengan muy en cuenta, mis amados hermanos. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Cristo dice que nosotros no somos vencedores. Dice que somos más que vencedores. Entonces, no nos podemos dar por vencidos ante ninguna dificultad. Vamos al texto nuevamente. Y quiero que cada vez que yo diga una de estas palabras, tú te toques el pecho y vas a responder: soy más que vencedor. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en la tribulación soy más que vencedor. En la angustia soy más que vencedor. En la persecución soy más que vencedor. En el hambre soy más que vencedor. En la desnudez soy más que vencedor. Y en peligro espada soy más que vencedor. Entonces, ¿qué nos puede afligir? ¿Por qué tenemos nosotros que desanimarnos? Si en todo esto somos más que vencedores. Amén. Y a veces uno ve un pueblo de Dios que parece que el vencido fuera él, cuando el que está vencido es el enemigo. Así es. Nosotros estamos en victoria. Amén. Presten atención. La palabra nos está diciendo que Jesucristo es el vencedor, el que venció al mundo, pero dice que es en medio de aquel que venció al mundo que nosotros somos vencedores. Así es. Pero quiero aquí resaltar algo. Si somos vencedores en medio de aquel que nos amó, óiganse bien, es en medio. Ojo con esto. No es a un lado de Jesús. No es apartado de Jesús. No es lejos de la presencia de Jesús. Somos vencedores en medio de aquel que nos amó. Amén. Ahí está el detalle cuando queremos tirar la toalla, porque no estamos en el medio, estamos por allá lejos de la presencia de Dios. Pero si estamos en el corazón, en el centro, ahí no hay nada que nos pueda desanimar. Ahora bien, vamos a leer
O bueno, déjenme, yo lo leo para avanzar más rápido. Por lo cual estoy seguro, esto también lo está diciendo el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, escuchen bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Wow. Miren, amados, yo quiero decirles que hoy los demonios están temblando. Santo. Así Amén. es. Porque saben que la primera iglesia bautista la tiene clara. Amén. Santo. Gloria. Vuelta. Y hoy reconocen que nada nos va a apartar del amor de Jesús. Así es. Así es. Porque ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades nos van a apartar del amor de Dios. Dice que ni lo profundo, ni lo alto. O sea, que si los hechiceros llegaron a enterrar algo aquí, se estrellaron. Porque ni lo profundo nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aunque quieran atormentar la atmósfera, no pueden. Porque ni lo alto ni lo profundo nos puede apartar del amor de Dios. Aleluya. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Dios es poderoso, mis amados hermanos. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo, inspirado nada más y nada menos que por el que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo, luego de acabar una lista que ya la leímos toda: tribulación, hambre, desnudez, muerte, vida, ángeles, principados y todo lo que acabamos de leer. Cuando se acaba esta lista, aún sabiendo que el enemigo nunca se va a quedar quieto, porque al mismo Jesús dice la Biblia que se alejó por un tiempo. Esa es la importancia de estar firmes en Cristo, porque el enemigo hoy se puede alejar, pero mañana vuelve. A ver, ¿cuándo encuentra la ventanita abierta para meterse? Así es. Pero aquí se las cerramos. Aleluya. Santo Dios. Entonces, lo que el escritor dijo fue para que nosotros entendiéramos que ninguna cosa creada, óigase bien, se acabó la lista y dijo: por si acaso el mentiroso este que está vencido crea algo, no nos va a apartar del amor de Dios. Entonces, el enemigo llegó y se creó por ahí un virus, una pandemia, un COVID que a muchos los puso a temblar. Pero si yo estoy creyendo en lo que dice la palabra, a mí no me hace temblar ningún COVID. Amén. Porque ninguna cosa creada me va a apartar del amor de Dios. Así es. ¿Y saben algo, mis amados hermanos? Muchos cristianos, en medio de la pandemia, se alejaron de Cristo. Así es. Entonces, no estaban en el medio, estaban lejitos. Así es. Y entonces vienen con esa mentira, como su padre, el padre de la mentira, a decir: es que como no nos estábamos congregando, me enfrié. Las iglesias estaban cerradas. Y resulta ser que en medio de la pandemia las redes sociales todas estuvieron activas para escuchar palabra de Dios. En medio de la pandemia,
los que realmente estaban firmes con Cristo aprovecharon para armar una célula en su casa. Amén. O sea, que este señor se volvió a estrellar. Porque en vez del pueblo de Dios reducirse, unos se fueron, los que se tenían que ir se fueron. Pero los que tenían que llegar llegaron. Amén. Entonces, no hay nada que nos pueda bajar los ánimos. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como pueblo de Dios, muchas veces miramos más la herramienta que usa el enemigo que el objetivo final. ¿Me voy a entender? Se lo voy a desglosar. Él usa la herramienta de la dificultad, que es la que nosotros vemos, clarifica, para lograr el objetivo de apartarte de Dios. Pero si nosotros tuviéramos cuidado de observar esto, automáticamente nos damos cuenta, ya sé que es lo que quieres hacer, pero no lo vas a lograr, porque no me vas a apartar del amor de Dios, sino que solamente miramos la herramienta que Él usa. Entonces, mis amados hermanos, nuestra creencia en Dios debe ser, vamos a tomar un ejemplo, como la de aquellos jóvenes que le dijeron al rey Nabucodonosor: nuestro Dios, óiganse bien, para los que leen la Biblia, saben de eso, nuestro Dios nos puede sacar del horno de fuego. Así es. ¿Cómo la ven ahí? Así es. El rey Nabucodonosor los quería sujetar a sus mentiras, pero ellos dijeron: no te vamos a caminar. No, es que entonces si no me caminan, los voy a echar en el horno de fuego, que se quemen allá. Y ellos dijeron: nuestro Dios nos puede sacar del horno de fuego. Así es. Pero terminan diciendo: pero si no lo hiciere, óiganse bien, nosotros no nos vamos a doblegar delante de ti. Gloria a Dios. Miren esta creencia tan fuerte. Cuando a nosotros alguien nos quiere chantajear, que eso se ve mucho, no vamos a decir que somos ajenos a esa situación. Alguien te quiere chantajear con un empleo, alguien te puede querer chantajear en una relación sentimental, alguien te puede querer chantajear en cualquier área de tu vida. Pero si tú le estás creyendo a Cristo, le dices: qué pena contigo, pero Dios me saca en victoria. Amén. Y lo único que digo es: si me quedo sin empleo, me quedo, pero no me voy a doblegar delante de tus caprichos. Amén. En una relación sentimental, una mujer no debe dejarse sujetar, chantajear de nadie. Que es que si no haces lo que yo digo, entonces esto fracasa. Que fracase, pero no hagas lo que a Dios no le agrada. Porque Dios te da la victoria. Y si no lo haces, te vas para el cielo. Punto. Pero no te sujetas a los caprichos de nadie. Esto hicieron estos jóvenes. ¿Y saben qué pasó? No me voy a meter mucho en ese cuento porque se extiende más el tema. Pero ya conocemos que Dios los sacó. Ya está. Cuando fueron a mirarlos a ver si ya se habían quemado, resulta que habían más. Allá estaban los ángeles con ellos, hermosos. Entonces,
Dios nunca te va a desamparar cuando somos fieles a Él, cuando le creemos. Vamos a ubicarnos en el libro Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan 5, 4. Para ir avanzando en el tema. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice en su Biblia? ¿Escucharon? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es de al que ha vencido el mundo. Amén. ¿La vieron? El que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Y esta es la victoria del que ha vencido al mundo. O sea, nuestra fe. No se me vayan a alejar de ir a esa cita. Pero quiero recalcar una vez más: nuestra fe vence al mundo. Tú tienes el poder para vencer al mundo. Y entonces, ¿cómo es que alguien da una palmada a tu oído y te espantas? Si vencemos al mundo, ¿cómo no vencer las tribulaciones? ¿Cómo no vencer las angustias? Y nuevamente insisto, yo no sé cuál sea tu tribulación en este momento. Pero lo que sí te puedo decir es que la victoria ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora, lo que yo quiero que tú mires es cómo está tu fe. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús se levantó de la tumba y la dejó vacía? Por eso les digo ahorita, Él vino a hacer lo que tenía que hacer y ahora está a la diestra del Padre. Y con nosotros aquí está el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo fue el que lo guió en el desierto, dice la palabra. Ese Espíritu Santo fue el que lo llenó de su presencia en el desierto. Y dice la Biblia que Jesús caminó bajo el poder del Espíritu. Cuando nosotros creemos en esta palabra, entonces pedimos a ese Santo Espíritu que llene nuestra vida, que nos guíe, y empezamos a caminar bajo un poder. Ese poder es tan maravilloso, mis amados hermanos, que tú puedes estar haciendo cualquier actividad y Él no te va a decir: espérame que voy a hablar contigo. Él llega cuando Él llega. Y el Espíritu Santo te ministra, no importa dónde estás. El Espíritu Santo te habla, te revela, te muestra cosas. El Espíritu Santo pone un sentir en tu corazón. Cuando estamos en ese nivel, en esa presencia, el Espíritu Santo te dice o te pone un sentir que llames a alguien y le des una palabra de aliento. Y cuando te contestan el teléfono, esa persona automáticamente ministrada por el Espíritu, porque es Él el que está guiando tu vida. No sé a cuánto les ha pasado. Entonces, esta es la clave: reconocer que Cristo es el Hijo de Dios.
Nosotros no vamos a vencer solamente porque venimos a la iglesia los domingos. Eso no es suficiente. Se vence a través de la obediencia, a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Esa es la importancia, que cuando vamos a orar le digamos al Espíritu Santo: bienvenido una vez más a mi vida, bienvenido a este lugar, bienvenido a mi corazón, porque Él es el que te da el poder para vencer. Pero si tú apenas vienes a la iglesia los domingos y en toda la semana no ores, y en toda la semana no lees la Biblia, entonces ¿cómo pretendes que vas a vencer? Eso es lo que te hace sentir que estás vencido. Eso es lo que te hace sentir el deseo de desistir en el propósito que tienes. Hay que permanecer, mis amados hermanos. Vamos a ubicarnos en Mateo 28 y 18 rápidamente. Mateo 28 y 18. Y decirles, mis amados hermanos, la perseverancia. La Biblia dice que todo el que persevere y dé frutos, ese es el que vence. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Cuando guardamos esas cosas a través de la obediencia, entonces dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ay, ay, ay. Dios está hablando de esa manera. Así es. Mis amados, a veces no es por lo que tú estás pasando, a veces no es por lo que tú estás viviendo. Se trata de quién está a tu lado, quién está contigo. Tú puedes estar en el peor desierto, pero si estás con Jesús, estás en victoria. Amén, amén. No es el lugar, la dificultad que tiene. No se trata de eso. Se trata de quién está contigo. Así es. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando no hay presencia de Dios, te voy a decir algo. Nosotros necesitamos de nuestra pareja, necesitamos de nuestro matrimonio, de la esposa. Ustedes necesitan de sus esposos, pero necesitas de tu esposo si él está haciendo las cosas correctas. Y cuando los dos se unen en medio del desierto, Dios les da la victoria. Pero si tú estás en el desierto con una persona que en lugar de ayudarte te desanima, la situación ya tiene otro precio. Porque no es la dificultad, sino quién está a tu lado. Entonces, mis amados hermanos, los hijos de Dios no estamos vencidos. Somos más que vencedores. Y el que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra te está diciendo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero decirles algo.
para ilustrar un poco. Cuando ustedes cocinan, colocan en un recipiente a cocinar papas, pero al mismo tiempo se quieren comer un huevo cocido, lo echan ahí en el mismo recipiente, ¿cierto? Pero resulta que en el mismo recipiente, en la misma temperatura, la misma agua, mientras la papa se ablanda, el huevo se endurece. ¿Han visto eso? Y no se ha preguntado por qué. Mientras el huevo se endurece, la papa, si te descuidas, se desbarata. Sí. Porque todo depende de qué estamos hechos. Amén. Aleluya. Santo. Hermanos, si Cristo está en tu corazón, Cristo es esa yema del huevo. Te cuento que en medio de las tormentas por las firmes. Aleluya. Pero si lo que hay es otras cosas, cualquier situación te desbarata. Así es. Creo que me estoy haciendo entender. No se trata por qué estás pasando, sino de qué estás hecho, sino de qué hay en tu corazón. Amén. Amén. Entonces, por eso les decía hace poco que en medio de la pandemia, mientras unos se fueron de la iglesia, otros llegaron. Y otros nos fortalecimos más. Vamos a Josué, capítulo 6, verso 2, rápidamente. Libro de Josué. Capítulo 6, verso 2. Alguien que me colabore. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Alcanzamos a escuchar? Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Noten lo siguiente: Dios no dijo te entregaré la ciudad. Lo que dijo fue te he entregado la ciudad. Dios hoy no te está diciendo te voy a sanar. Ya te sané. Así es. Dios hoy no está diciendo te voy a dar la libertad. Ya estás en libertad. Aleluya. Dios no te está diciendo en este momento, hijo mío, hija mía, te voy a dar la victoria. Lo que Dios te está diciendo es ya te di la victoria. La victoria es tuya. Amén. Wow. Santo Dios. Cuando David venció a Goliat, él solo recordó: Dios me dio la victoria cuando peleé con el oso, con los leones. ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía al escuadrón de Israel? ¿Saben lo que es hablar con esa autoridad, mis amados hermanos? Si Dios nos ha dado la victoria para llegar hasta donde estamos, Wow. ¿quién es el filisteo incircunciso o gigante que se nos quiere levantar para no dejarnos avanzar? Oh, santo Dios. No te des por vencido. Así es. Somos más que vencedores. Amén. Voy a darles una ilustración para que nadie me venga con el cuento que yo no entendí la prédica. Resulta ser que cuando en Colombia se posesionó el nuevo mandatario, se escucharon muchos rumores de un lado y del otro. Y entre todos esos rumores, algunos decían: ya eso estaba arreglado.
¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Entonces, lo que yo te quiero decir es, tu victoria Ya está arreglado. ya está arreglada. Tu victoria ya está, mi amado hermano. El único que no te has dado cuenta eres tú. Así es. Pero si tú eres receptivo a esta palabra, hoy te vas de aquí diciendo, yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Ya. Ya Dios arregló todo a favor nuestro, a los que le hemos creído. Y hay una de las cosas que a mí me encanta cuando leo la palabra, es que la palabra no solo registra los momentos de victoria, también registra los momentos de crisis. ¿Qué pasaría si la Biblia solo nos hablara de victorias, victorias, victorias? Entonces nosotros creeríamos que cuando hay una dificultad, ya no es de parte de Dios. Y podríamos desistir fácilmente, porque pensaríamos, si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que enfrentar esto? Pero a veces Dios permite eso para que podamos creer más y ver su gloria, su poder. Segunda de Corintios 4:7, la leen en su casa porque ahorita no da tiempo de que la busquen. Dice, pero no tenemos este tesoro en vaso de barro, porque la excelencia del poder de Dios, porque la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojalá, mis amados hermanos, tomen nota de esta cita para que la vean en casa y tengan en cuenta que lo que está enseñando la palabra es que está hablando de un vaso y está hablando de un tesoro. En este caso, el vaso somos nosotros. ¿Me hago entender? Pero la excelencia del poder es de Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este vaso, ¿cierto? Si vemos el vaso y yo tengo cero, a mí la sed no me la va a quitar el vaso. La sed me la va a quitar el agua, es el contenido del vaso. Cuando tú tienes un dolor y te tomas un calmante, te lo pueden dar en un vaso. Pero lo que te va a quitar el dolor no es el vaso, es el contenido, la medicina que está en el vaso. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos ese vaso que tenemos ese tesoro, para que la excelencia de Dios esté con nosotros. Pero tenemos que tener un punto. Yo creo que más claro para todo. Segunda de Corintios 8:4. Aquí sí quiero que se ubiquen rápido que se nos venció el tiempo. Es que yo no sé cómo voy a hacer, muchachos, hermanos, amados, amadas, pero voy a tener que disciplinarme a tomar solo 25 minutos. Segunda de Corintios 4:8. Que estamos tribulados en todo. ¿Quién está ubicado? Alguien que me ayude. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Wow. Hermanos, vamos a terminar aquí. Segunda de Corintios 4:8. Miren, para que lo escuchen, diablo y sus demonios, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, porque tenemos el que está con nosotros para siempre. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Aleluya.
¿Saben por qué estamos atribulados, no angustiados? Porque la excelencia del poder de Dios vive en nosotros, mis amados hermanos. En conclusión, termino diciendo, si Dios está con nosotros, nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos, mis amados hermanos. Y recuerden que ya Dios nos dio la victoria. Todo lo que se de pie, vamos a ver. Padre amado y soberano Dios, gracias te damos, amado. Eres bueno, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido compartir, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor amado. Hoy sé que Dios te habló a alguien. Sé que hoy alguien tomó la bandera de la victoria. Y esa bandera no la podemos bajar más. Mantenerla siempre en alto.